Y yo creo que este tema sin duda nos va a interesar a la mayoría de las personas que nos están viendo o escuchando, porque en estos días se conmemora el Día de la Convivencia Escolar y estamos, como ya ven en pantalla, con una invitada, la doctora en Educación Mónica Bravo, quien es directora del Observatorio Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Estudiantil de la Universidad de la Frontera. Y también está a cargo de la implementación del programa A Convivir se Aprende del Ministerio de Educación en la región de Los Lagos. ¿Cómo está Mónica? Y yo creo que aquí hay temas que son, o estadísticas que son siempre, de alguna manera, nos ponen en alerta. Las últimas estadísticas del 2023, si no me equivoco, hablaban de cerca de un 27% de establecimientos educacionales que tenían un desempeño medio o bajo o insuficiente con respecto a temas de convivencia o bullying, y cerca de un 27% de la comunidad estudiantil ha vivido alguna situación de violencia. Bienvenida, y nos encantaría también que pudiéramos explayarnos en este tema. Sí, bueno, un saludo a todos y muchas gracias, porque esta es una gran oportunidad de poder conversar temas que, si bien en este momento competen a la escuela, en realidad están muy relacionados con todo lo que nosotros vivimos como sociedad y también con la familia, con nuestros patrones de crianza. Si lo miramos de una manera más integral, también están relacionados con lo que nosotros como visión de sociedad le estamos entregando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Así es que es un espacio para poder reflexionar, pensar sobre esto. Y yo no voy a hablar de estadísticas, porque lo único que les puedo asegurar, y a partir del último informe que ya actualizamos, todo lo que son los informes de denuncia, con base a las denuncias de la superintendencia, que van a estar disponibles en la web, es que, como siempre digo, lo único sustentable que tenemos en este momento son que las denuncias en convivencia escolar aumentan año a año, a pesar de todos los esfuerzos de la política pública, que se agradecen estos esfuerzos, siempre aumentan. Después vamos a hacer los desagregados. Sobre el 60% siempre se lo llevan las áreas de convivencia, y dentro del área de convivencia, si desagregamos más, vamos a ver que siempre tiene que ver con el bullying, el acoso, es decir, la violencia interpersonal entre pares, ¿ya? Y el foco no está ahí. Cuando de repente pensamos eso del acoso, el bullying, entonces pensamos inmediatamente en nuestra mente afloran los niños, las niñas y los adolescentes, pero en realidad el foco está en los adultos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Primero, como sociedad. Segundo, como familia, nuestros patrones de crianza. Tercero, en la gestión de la convivencia desde la escuela, para que tengamos a nuestros niños que no tienen competencias socioemocionales para poder resolver sus diferencias, para poder vivir en inclusión. De hecho, lo conversábamos también en otras entrevistas sobre lo relevante que sería, por ejemplo, dentro de las políticas públicas, el poder incorporar herramientas y elementos que en algunos establecimientos lo hacen, pero más que nada por una decisión del manejo de las emociones, la regulación emocional, ¿no? Sí. que se conoce, cómo manejar la diferencia dentro del aula de clases, porque en el fondo todos nuestros niños y niñas y los jóvenes son distintos. Las realidades son diferentes, y muchas veces esa diferencia no es entendida. Digo, por ejemplo, cuando hay estudiantes, por ejemplo, con alguna neurodivergencia, ¿no? O con temas sexoafectivos, no sé. Y finalmente todo eso hace que la convivencia sea mucho más compleja, pero no se vea como algo rico que fortalecer. Por supuesto, la diversidad siempre enriquece la cultura. Eso está totalmente probado desde la ciencia. Pero delante señalaba que había un contexto importante que tiene que ver no solamente con este Día de la Convivencia, sino también el próximo lunes es el lanzamiento de la actualización de la Política Nacional de Convivencia. ¿Y por qué digo que es súper importante esto? Porque a pesar de que tenemos indicadores que son sustentables en el tiempo respecto a que los indicadores siempre son en alza, bueno, yo agradezco personalmente que por lo menos tenemos una política pública que lleva décadas
intentando no solamente primero en sus primeras décadas era tratar de reaccionar frente a la violencia, hoy día ya estamos tratando de prevenir y promover el bienestar. Y por ahí viene lo que tú señalas, porque hoy día ya, incluso en contexto de pandemia, y aunque fue reactivo la pandemia, se hizo un piloto que fue un programa de convivencia escolar que se llamó En Crisis y que tenía un eje de salud mental. Entonces, si hay algo positivo de la pandemia, cuando uno lo observa, es precisamente que pudimos relevar temas de salud mental. Que antes no estaban en la agenda. Para nada. Y ahí, en el fondo, entonces, por lo que también leo, aquí hay varias cosas relevantes, varios elementos. O sea, están las pautas de crianza, en el fondo, ¿qué pasa en la casa? Sí. Que en el fondo uno también, yo me imagino que varias de las personas que nos ven, a lo mejor tú también, yo soy apoderada de colegio. Sí. Y uno se da cuenta también de las conductas cuando pasan situaciones y uno se pregunta de dónde el niño o la niña saca un comentario, no sé, que puede ser racista, clasista o también discriminador. Por supuesto. Y ahí es donde uno también obviamente hace la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en el entorno? Porque y por el otro lado hay que reconocer que los niños y niñas, cuando están en grupos, se comportan diferente a cuando están en casa o en forma individual. Es que las emociones se contagian, ya sean las positivas o las negativas, se contagian. Y si no existe una contención en cuanto a valores y una modelación de patrones de conducta positivos, obviamente los niños van a ser más frágiles y van a optar por seguir, lamentablemente, lo negativo. ¿Ya? Y ahí, Mónica, quiero ir a otro punto cuando hablan, por ejemplo, de las medidas. Hasta poquitos días atrás salió en medios regionales, específicamente en el Diario Austral, una medida del alcalde de Temuco, o una propuesta que era colocar, por ejemplo, detectores de metales en algunos establecimientos. ¿Qué tan efectivas son ese tipo de medidas que más que preventivas son más sancionadoras, ¿no? Sancionadoras? Sí. Entonces, finalmente, ¿estamos bien en ir por ese lado o en el foco debería ir antes? Sí. No sé, ¿cuál es tu opinión? Sí, lo que pasa es que, claro, llegamos a ese tipo de medidas porque también a nivel de sociedad estamos en una crisis institucional, ¿ya? Y eso viene dándose desde hace tiempo, especialmente en la última década, y aquí ya estoy viéndolo desde una perspectiva mucho más macro-sociológica, porque todas estas variables van a ir incidiendo en lo que está pasando con nuestros niños. Por lo tanto, todas estas medidas tienen que ver con el reflejo de lo que está pasando, de la inseguridad, de la incertidumbre, y por supuesto son medidas de tipo reactiva, que no son ni preventivas ni tampoco están promoviendo nada, ¿ya? No estamos promoviendo bienestar. Si me pongo en el otro lado de un apoderado cuyo hijo sufrió violencia o en fin, claro, ese apoderado me va a decir, ya, pero ¿me asegura que no entre un arma? Sí. Puede ser útil y práctico en algún momento y en algunos contextos donde también no podemos negar. Hay escuelas en las cuales se encuentran en entornos de mucha violencia, de mucho delito, y por lo tanto es probable que esa medida para ese entorno sea adecuada. Y todo, digamos, vale por proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero insisto, esta es una política que debería ver un poco más allá, y de hecho lo está haciendo a propósito, y vuelvo a insistir, a propósito del contexto, porque siempre tendemos a ver a la pandemia solo desde un punto de vista negativo, pero vino a relevar hartas cosas. Podemos hoy día hablar tranquilamente de salud mental, podemos incluso desarrollar estrategias que van vinculadas con la salud mental. Podemos medir el clima y el bienestar escolar con indicadores de salud mental de toda la comunidad escolar para poder levantar insumos que realmente le permitan a una escuela tomar decisiones de qué sirve, qué no le sirve. E incluso podemos esas medidas volver a hacerlas en el tiempo, para que tengan una medida longitudinal y vayan viendo, midiendo a largo plazo y viendo a largo plazo qué medidas realmente resultan en su escuela y no medidas estandarizadas. Exacto, y ahí hay un punto porque esta estadística que saca el mismo Ministerio de Educación en el 2019, que habla que un 27% más o menos de los establecimientos en el fondo no cuentan de alguna manera o tienen un desempeño más bien
medio y bajo, ¿no? Con respecto a cómo solucionar este tipo de conflicto o cómo mejorar el clima. Con esta nueva regulación, estos números deberían, ojalá, cambiar, digamos, hacia lo positivo, y también cuál es la autonomía que pueden tener los establecimientos para poder manejar este tipo de situaciones. Lo planteo porque en el fondo también, claro, tenemos, por ejemplo, obviamente los colegios particulares, particular subvencionado, y tenemos los colegios municipales o públicos. Y en los públicos, por ejemplo, evidentemente, cuando está esta ley, muchas veces se ven, marcados en una ley general. En los privados, muchas veces es más que nada como una decisión interna de los establecimientos. Hay normativas distintas, lo mismo que los particulares subvencionados. Pero la necesidad es la misma, porque independiente de un colegio que sea particular, que uno piense que las situaciones de violencia y bullying no se dan o se dan en una menor cifra, no significa que no existan. No, por supuesto. Entonces, ahí, ¿cuál es finalmente la autonomía que usted cree que deberían tener también los establecimientos para implementar medidas que mejoren el clima? Bueno, los establecimientos tienen autonomía. De hecho, es verdad que existe toda una política pública y obviamente si las escuelas están recibiendo recursos públicos, y también hay mucho recurso involucrado en hacer una política que viene desde hace décadas, bueno, lo más lógico es que ocupemos esos recursos y esas orientaciones, que además estamos hablando precisamente en el contexto de pandemia. El Ministerio de Educación hizo alianza con distintas universidades a lo largo del país para implementar programas, por ejemplo, el programa que actualmente se está implementando, A Convivir se Aprende. Entonces, estamos hablando que está el Ministerio por una parte y está la ciencia representada en las universidades, cuyo rol es absolutamente relevante para poder hacer esta transferencia de conocimiento a, en este caso, las comunidades educativas. ¿Cómo evalúa el funcionamiento del programa? Porque usted es la directora. Sí. Entonces, ahí es muy importante, porque para que la gente también de repente pueda identificar en concreto qué es lo que las universidades, en este caso la UFRO, está aportando en esta materia. Sí, nosotros estamos en Los Lagos trabajando con 7 comunas. La verdad, desde el punto de vista de la percepción que tienen los equipos directivos, porque aquí trabajamos con cada escuela, con 4 personas de los equipos directivos, la evaluación es muy positiva, tanto de nuestras propias encuestas de satisfacción que tenemos al interior del programa como UFRO, como también de las encuestas que realiza el Ministerio, porque el Ministerio también hace un seguimiento y un monitoreo. Insisto, estamos hablando si hay recursos públicos que son de todos los chilenos, tenemos que también ver que esos recursos estén realmente ocupándose en lo que debe ocuparse. Y por eso cuando las escuelas de repente me dicen, ¿pero por qué una escuela pública? ¿Vamos a usar esto? ¿Dónde está nuestra autonomía? Yo le digo, si tiene recursos y si hay un programa que tiene ciencia detrás, no hay mucho que ver. Aún así, y vuelvo a la pregunta anterior, las escuelas tienen autonomía para decidir, por ejemplo, en qué se capacitan. Exacto. Tienen recursos, distintas vías y recursos. Por lo tanto, el enfoque democrático y de promoción de la ciudadanía está. Respecto a la evaluación que nosotros hacemos de lo que estamos haciendo en Los Lagos, es absolutamente positiva. Es un programa que cuenta precisamente con el objetivo de capacitar en competencias socioemocionales a los equipos y en gestión de convivencia. Ya, ahí da un punto importante. Sí. ¿Qué pasa con los equipos? ¿Qué pasa con los otros actores de esta historia, ¿no? Que son los profesores, las profesoras, los auxiliares. Y lamentablemente también hemos visto cómo la violencia de estudiantes hacia docentes ha sido evidenciada principalmente hoy día por la existencia de los celulares, las redes sociales, de la cámara que puede grabar, y que son brutales a veces, ¿no? Y que uno también dice, la reflexión es cómo llegamos a eso, cómo llegamos a ver que un estudiante le pega a un profesor. Tenemos el caso de esta profesora en el norte que ella evidencia que se quita la vida por el acoso que recibió durante mucho tiempo. Entonces, son temas que son relevantes de conversar y resolver. Sí, bueno, al respecto hay que señalar lo siguiente. Primero, y siempre voy a volver a relevar el contexto, ¿ya? Porque este es un programa que tiene es su segundo año. Se piloteó el año 2022
con todas las universidades del país y se trabajó a nivel de macrozona. Luego se hizo un fondo concursable y por lo tanto todas las universidades del país podían postular a las regiones, ¿cierto?, para implementar en ciertas comunas. Las comunas que se identificaron fueron aquellas comunas que tenían indicadores, obviamente, no solamente de vulnerabilidad, sino que indicadores precisamente de convivencia. Por lo tanto, no fue al azar. Y las escuelas que también acompañan, también las escuelas que más lo necesiten. Ahora, ¿por qué los equipos directivos? Porque, ¿qué dice la ciencia? La ciencia dice que el primer actor, llámese actor a este equipo directivo, que debe estar capacitado en gestión de la convivencia y en competencia socioemocional, son los equipos directivos. Si ellos no están capacitados, si ellos no entienden el valor de la convivencia, si tenemos un director, un coordinador de convivencia, un jefe de UTP, etcétera, un inspector general, que no le da la relevancia a la convivencia escolar, que no la ve con una mirada integral de cómo debe ser, una mirada sistémica a lo que es la convivencia, nada va a pasar. Nada positivo va a pasar y obviamente esa escuela va a continuar con sus indicadores en aumento, que es la tendencia a nivel nacional, ¿ya? ¿Cuál es la promesa pública, la promesa de la política pública para este programa? Que estamos trabajando estos 3 años con estos equipos directivos de estas comunas que, si bien son escasas, son pocas, porque estamos hablando de 100 comunas durante el año 2023, bueno, es un gran esfuerzo que se ha hecho entre la política pública y las universidades. Segundo, la promesa es que debe aumentar su cobertura. Y no solamente cobertura territorial, sino que también en los actores que vamos insertando en las capacitaciones. A mí, si hay algo que me interesaría mucho, además obviamente de los profesores, porque en realidad deberían todos los adultos de la escuela estar capacitándose. Ya la ciencia también dice lo siguiente, que para evitar, por ejemplo, el suicidio, de pasar de la ideación suicida al suicidio adolescente, bastaba tal vez con un adulto significativo en la escuela. Porque no nos podemos poner la venda en los ojos. Sabemos que desde las familias a veces los niños no cuentan con esa red. Por lo tanto, esa red sí la podría contar la escuela. Entonces necesitamos que todos estén capacitados, que todos lo puedan hacer. Y en este caso hay escuelas que sí lo hacen. Desde el saludo que le dan al niño en la mañana y cómo se van a estar aprendiendo el nombre del niño, cómo lo saludan cuando llega a la escuela. Pero eso es gestionado. Ahí hay gestión. O sea, es una decisión también, es una estructura interna, una decisión del establecimiento, decir, desde hoy, en el fondo, vamos a implementar, no sé, el saludo, hay en chiquititos a veces pasa que lo hacen a través de, incluso, no sé, el saludo abrazo con un compañero, 10 segundos de respiración. O sea, hay muchas cosas también que uno podría implementar y a veces, doctora, no son tan difíciles de hacer, ¿no? No, y tampoco involucra tanto recurso, pero sí involucra que la persona, y vuelvo al equipo directivo y los cientos directores y sus equipos directivos, pero son ustedes los responsables. Quienes asumen las direcciones de las escuelas son los responsables de la gestión de la convivencia. Y puedo entender que existen múltiples variables, yo mismo lo he dicho, desde la visión que tenemos como país, lo que les estamos entregando a través de distintos contenidos, los patrones de crianza, de cómo dejamos a nuestros niños totalmente expuestos a contenidos absolutamente violentos, porque le pasamos celulares desde bebés, a pesar de que ustedes a través de los medios están diciendo constantemente pantallas, bebés, no, pantallas hasta los niños, no, pero seguimos viendo lo mismo. A pesar de todo eso, los dueños y señores de la gestión de la convivencia y de otras gestiones, obviamente, son los directores, directoras y sus equipos directivos. Por lo tanto, son ellos quienes deben ser los primeros en capacitarse para tener el poder de hacer transferencia al resto. Exacto. y obviamente insumar, invertir para poder tomar decisiones con base a evidencia científica y ver qué es lo que va funcionando.
Doctora Mónica Bravo, directora del Observatorio Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Estudiantil de la Universidad de la Frontera. De verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Creo que es absolutamente necesario dar estos temas, hablar de estos temas, dar recomendaciones importantes, lo que nos contaba sobre la promulgación de la actualización de la ley de convivencia a nivel país, y que todos quienes somos parte de la formación de nuestros niños y niñas y adolescentes nos hagamos cargo de qué ejemplo estamos dando, qué estamos haciendo, cómo estamos aportando. Cómo modelamos. Exacto. Yo solamente me voy a despedir invitando precisamente a quienes convoco y a quienes desafío, ¿no es cierto?, para este cambio, al estudio que estamos llevando a cabo desde la Universidad de la Frontera y que tiene que ver con un proyecto Fontes Irregular, el cual lidero. Es una encuesta de clima, social escolar y bienestar. ¿Cómo pueden participar? Exacto. Bueno, me pueden escribir directamente. Yo había enviado por ahí el QR, pero no importa. monicaviviana.bravo@ufrontera.cl. Pero también pueden buscar el OCBE desde las páginas, ¿cierto? OCB larga, ¿no? Sí. OCCB, OCBE, Observatorio Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar. Esta encuesta está para implementarse en estudiantes adolescentes de 10 a 19 años. Por lo tanto, es una gran oportunidad porque no solamente tienen la opción de este primer semestre hacer su medición, sino que también una medición el segundo semestre para tener, digamos, una medición y datos longitudinales. Y esos son insumos que pueden servir para tomar ciertas medidas en las comunidades escolares. Yo he invitado a todo Chile, nos hemos conseguido bases de datos, hemos hecho un trabajo muy arduo con el equipo, hemos invitado e informado a la política pública, a todos, Ceremis, jefes de gabinete, DAEM, Secretud, todo, y además de eso hemos hecho la bajada a todas las escuelas, porque lo único que quiero es que las escuelas, como esto es voluntario, no digan, nunca me llegó la invitación. Es una gran oportunidad porque es gratis. Además, y es ciencia. Es ciencia que está detrás, hay metodología y hay rigor también en los estudios que se están realizando. Doctora, muchísimas gracias por haber compartido esta información con nosotros, así que la invitación ya está hecha, se pueden comunicar también a través de los canales de UFROMedios si necesitan el contacto de la doctora Mónica Bravo.